Hola, ¿qué tal amigos, familia y alumnos de la Universidad Quetzales? Bienvenidos a una clase más. Hoy es miércoles 6 de la mañanita y se trabaja Marco Aurelio. Es miércoles y el cuerpo lo sabe. Hoy tocan regaños, hoy toca ponerse agresivos contra la circunstancia negativa, pero ¿cuál es la circunstancia negativa para hoy, profe? Bueno, según la lectura, vamos a platicar sobre sectas, sobre fanáticos, sobre religión y de cómo toda esta circunstancia de un intento del hombre por entender a Dios y por ser Dios es que llega a pues caer en problemas, ¿no? En circunstancias tóxicas, en circunstancias peligrosas para el mismo ser humano. En la intención, digo, yo sé que siempre digo que la intención es lo que cuenta, pero en la intención de querer beneficiarse es que uno termina perdiéndolo todo. Y de eso vamos a platicar el día de hoy, pero primero unos anuncios. Ya está disponible el grupo de Mentalidad Quetzales, es un grupo 24/7 de WhatsApp, donde trabajamos con la necesidad de algunos adultos, de los adultos que estén ahí, para pues apoyarles. Profe, tengo duda cómo funciona el trabajo. Profe, es que no siento que estoy haciéndolo bien, que necesito cambiar. Profe, ¿qué agregamos? Compañeros, ayúdenme. ¿Qué opinan ustedes? Es un grupo de común apoyo, donde obviamente pues la mentoría es mía, yo los apoyo más, pero entre ellos también se apoyan para romperla en la vida. Ese es el grupo de Mentalidad Quetzales, diseñado principalmente para las personas que están batallando y que quieran beneficiarse, que quieran hacerse más ricos, más sabios, más poderosos. Y también estamos en Monterrey Poniente, en la organización Quetzales Taekwondo, todos bienvenidos desde los 3 años, para que aprendan a irse a aventar unos trancazos, para defenderse, para saber cómo reaccionar si el ambiente se pone agresivo. Entonces, para eso son las artes marciales. No son para ir a abusar de las demás personas, son para estar preparado en el momento que lo requiera. Y esos son los anuncios. Vamos a ver, vamos a empezar el tema. Si tienen ahí comentarios, ahí déjenlos, con todo el gusto del mundo los respondemos. Pero hoy platicamos sobre Dios. ¿Quién es Dios? Hoy platicamos sobre la religión. ¿Qué es la religión? Y hoy platicamos sobre ti. ¿Quién eres tú? Pero primero vamos a platicar sobre Dios. Dios es lo más grande de todo. Digamos que Dios es todo. Inclusive Dios descansa en ti, tú eres parte de Dios. Dios es todo, Dios es el universo, Dios es el planeta, Dios es el tiempo, Dios es la madre tierra, Dios es el Padre cielo. Dios es el alfa y el omega, lo conocemos en la Biblia. El alfa y el omega se dice el principio y el fin, el todo. El todo antes del todo y el todo después del todo. Eso es Dios. Dios es el cauce. Dios es las causas mismas. Dios es todo. Entonces, cuando tú te arrodillas en las mañanas, que yo les recomiendo que sea tempranito, para pedirle más sabiduría a Dios, es que te permites a ti buscarte más vibraciones hacia lo sabio. Es cuando tú te permites a ti alejarte de todo lo negativo. Fíjate, ayer estaba platicando con una persona sobre que yo todos los días me arrodillo ante Dios para pedirle más sabiduría y yo no opongo resistencia a lo que Él me está enseñando o a donde Él me está guiando. Entonces, últimamente me he vuelto más insensible hacia faltas de respeto, me he vuelto más intolerante hacia comportamientos negativos, me he vuelto más incapaz de sentir empatía sobre varias personas que están perdiendo en la vida. Perdiendo feísimo, que se la pasan todo el día en el Facebook, en los videojuegos, jugando fútbol, tomando cerveza, fumando en las fiestas. Cada vez me vuelvo menos empático con esas personas y digo, es que son unos malditos perdedores, o sea, ¿por qué razón están perdiendo el tiempo? Y eso yo se lo pedí a Dios.
principalmente para poder defender a la organización que yo tengo como primer objetivo de vida, a la organización a la cual yo le debo la vida, pues para poderla proteger. Ya los niños se están convirtiendo en jovencitos y es muy importante que haya una persona que no sea tolerante con la fiesta, con las drogas, con los vicios, con las sustancias, con todas estas eh, circunstancias que los afectan y que yo le diga, no. Así como cuando regañamos a los pequeñines, les decimos, la tarea, si no te doy una nalgada. Bueno, a los jóvenes y los adultos que hoy en día están en quetzales es hablarles fuerte, es la única salida. Hablarles fuerte, hablarles directo y para eso tengo que ser cada vez menos empático. Entonces, pues aquí lo estamos logrando gracias a que yo me arrodillo y pido más sabiduría. Y Dios me permite fluir en donde tenga que fluir. Entonces, esa es la circunstancia. Yo les recomiendo que se arrodillen todos los días para que pidan más sabiduría, más fuerza. Ese es el ejercicio de las mañanas, pero el ejercicio espiritual. Y eso es Dios. Dios es el alfa y el omega. Dios es todo. Dios es aquel que va a estar para ti cuando lo necesites porque es una apertura tuya para recibir eso del universo, para recibir eso del mundo, para recibir eso de la vida. Dios, por favor, mándame dinero. Y ¡pum! Te manda problemas. No, Dios, te dije dinero. Dios jamás te va a mandar dinero. Dios te va a mandar problemas que son resolvibles con tus habilidades y con eso pues obviamente te vas a volver más rico o más rica. Vas a tener más dinero, el cual le pediste a Dios, pero Dios te va a mandar todo lo que te trae el dinero. El dinero no es un buen Dios, de hecho ni siquiera Dios da el dinero. En la Biblia dicen que el oro es bueno, pero no se le regala a los pobres. El oro es obtenible solamente por las personas de abundancia, porque vibramos similar. Cuando tú tienes poco dinero, simplemente es porque tus ideas no son ideas de alguien de abundancia. Y cuando tienes tú mucho dinero es porque las ideas que tú ya estás cultivando pues están dándote esos beneficios, ¿no? Entonces, ¿vale la pena o no, profe? Arrodillarse ante Dios. Miren, yo respeto todo lo que las demás personas dicen. De hecho, hace poquito ya me han invitado a varios cultos, a varias religiones, porque pues se están dando cuenta de lo que estoy haciendo en las redes sociales. De que, oye hermano, está esta oportunidad para agregarte a esta congregación donde nosotros bla, 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 bla. Y les digo, pues no gracias, qué bonito que me tomen en cuenta, pero no gracias. Y luego hace poquito, otro. Oye, profe, es que mira, tal, 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 está esta congregación. Y yo, qué bonito. Gracias, pero no gracias. Porque yo todavía no. Y digo, y como me siguen invitando a otras de manera diferente, de manera indirecta, yo digo, bueno, si solamente fuera la circunstancia de Dios, o sea, el plan que tiene para mí, porque yo me arrodillé para pedirle más sabiduría y más poder, pues hubiera sido claro, ¿no? Solamente hubiera sido una, no hubieran sido tantas. Pero como últimamente, pues ya me están invitando a muchas agrupaciones en donde se dice un mensaje positivo, sí, obviamente, o sea, en todas las religiones se trata de cubrir un mensaje positivo, pero no es el mensaje positivo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y Marco Aurelio lo dice, ahorita vamos a leer a Marco Aurelio. Marco Aurelio dice, la oposición del estoico con la secta cristiana. Al parecer Marco Aurelio consideraba a los cristianos como una secta de fanáticos. ¿Por qué razón la persona más relevante en cuanto al estoicismo se queja de los cristianos? Porque no tienen en común la manera de ver a Dios. Por ejemplo, los cristianos lo adoran al mil, pero siguen siendo humanos. Marco Aurelio era un rey, donde decía, bueno, yo no adoro a Dios, pero lo voy a obedecer al 100% porque lo más poderoso es estar al servicio del Estado 24/7.
Es una manera diferente de entenderlo. Pero Dios ya establecimos que es el todo, es el alfa y el omega. ¿Qué entonces es la religión? La religión es el esfuerzo del ser humano por satisfacer a Dios. Es el esfuerzo del ser humano por agradarle a Dios. Profe, ¿por qué habla de Dios si hoy es miércoles de Marco Aurelio? Porque Marco Aurelio, pues en esta ocasión, pues está platicando sobre el tema del cristianismo, que les decía sectas, que les decía fanáticos, necrófilos y extravagantes, y que eran enemigos del Estado, según Marco Aurelio. ¿Por qué razón alguien que era sumamente estoico, poderoso, y amaba la naturaleza, por qué razón se queja de los fanáticos? ¿Por qué razón se queja de los cristianos? Porque el cristianismo se asocia con fanatismo. Cuando tú vinculas Cristo, el Jesucristo, obviamente pues fue una persona, fue un modelo a seguir, pero tú no tienes que... Ahí les va la jerarquía otra vez. Las mujeres deben de acometerse al hombre, el hombre debe de acometerse a Jesús y Jesús debe de acometerse a Dios. Entonces, sí funcionan como modelos de comportamiento, pero Jesucristo no es el Dios. El Dios, es el Padre Dios. Jesús es el Dios Hijo. Y el Dios Espíritu Santo es lo que duerme dentro de todos los seres humanos. Pero lo correcto no es ser cristiano. Profe, no diga eso, está en contra de los cristianos. Usted parecía cristiano. De hecho, otra de las personas que dijo, oye, pues deberías de venir a mi iglesia, me dijo, es que ya te volviste cristiano y no es correcto, deberías congregarte donde yo pienso. Y yo, no, muchas gracias. Pero esta persona me dijo, oye, pues ya te volviste cristiano. Porque yo he estado en todo en contra de las drogas. La neta, las drogas son una enfermedad social, es una enfermedad mental, una necesidad de estarse drogando, de tomar alcohol. Y para mí, alcohol y cigarro también son drogas. Droga es todo aquel que te impide, toda aquella circunstancia que te impide cumplir con tu propósito de vida, siendo hombre o siendo mujer. Todo eso para mí es una droga. Entonces, drogas de comportamiento, vicios, todo lo negativo es hacia donde nosotros estamos encaminando todos estos mensajes para que no les pase. Y todo lo positivo de la vida, con lo cual es Dios. Bueno, Dios también es todo lo negativo, o sea, pero todo lo positivo estamos tratando de encaminar todos estos mensajes para que ustedes lo identifiquen y vayan hacia ello. Entonces, ¿qué es la religión, profe? La religión es el esfuerzo del ser humano por entender cómo funciona Dios y agradarle. Pero ahí está el detalle. A Dios no tienes que agradarle. Dios ya te ama a pesar de que seas una basura de ser humano. Pero, de todas maneras, Dios te ama tanto que te va a permitir el infierno y que sufras las consecuencias de tus acciones si te portas mal. Si incurres en las circunstancias del pecado, Dios te va a permitir un castigo. No creas que es, ay, me porto mal, Dios es súper abundante, amoroso, poderoso y me va a perdonar. Sí, sí, te va a perdonar. No, pero el perdón no tiene nada que ver con que te saltes tu responsabilidad y tu castigo. El perdón tiene que ver con entender que eres un ser humano y que te puedes equivocar. Pero de todas maneras te toca pagar los platos rotos, papá. De todas maneras te toca pagar los platos rotos, mamá. No te hagas como que la Virgen te habla, ¿no? De todas maneras tienes que pagar la consecuencia de tus acciones. Entonces, Dios lo es todo, es el alfa y el omega. La religión es un intento por entender a Dios. Y Marco Aurelio estaba súper en contra de los cristianos. Aquí les dice, fanáticos, necrófilos y extravagantes, enemigos del Estado. Profe, ¿por qué enemigos del Estado? Porque cuando tú eres religioso,
te generas una superioridad moral fantasiosa con tus iguales. Te sientes superior a ellos por el simple hecho de que, yo soy lo que seas. Entonces, los religiosos, la religión, digo, funciona a medias instancias, no te digo que no, obviamente requerimos religión hoy en día, porque el mundo está en mucha oscuridad, el mundo está muy oscuro, hay muchas personas cometiendo actos atroces, hombres con todo tipo de adicciones, mujeres con pensamientos tan promiscuos que dan vergüenza. Hay mucha gente pobre, pobre no nada más es el dinero, pobre en pensamiento, pobre en abundancia. Hay mucha gente traidora, hay mucha gente merecida, hay mucha gente infiel, hay muchos mentirosos. O sea, en todo el mundo están todas las circunstancias negativas, están los 7 pecados capitales esparcidos. Y falta mucho trabajo. Entonces las religiones también pasan a ser una bendición, son una bendición de Dios. Las religiones están ahí porque Dios así lo quiso. No hay que pelearse con ellas. No estoy nada en contra, solamente las estoy explicando. Sí hacen mucha chamba, mucho paro, a través de los dogmas. Lo que tratan de hacer emulando la sabiduría celestial, el tratar de ser Dios aún siendo humano, es el error más grande que tienen las religiones. Pero a pesar de eso, tienen de positivo el hecho de que están salvando a muchas almas que no se salvarían si no existieran esas religiones. Entonces también son una bendición. Solamente que son un escalón. No es el último objetivo. Tu objetivo de vida no debe de ser religioso. Tu objetivo de vida debe de ser un servidor de Dios, un hijo de Dios. O ser una servidora de Dios, una hija de Dios. Ese es el último escalón. Ese es el objetivo maestro. Ese es el boss. Esa es la parte final. Eso es lo que a todos deberíamos de... Eso es lo que todos deberíamos de buscar. Y utilizar a la religión como un escalón, pero si tú ya te sientes superior, estamos hablando de sentirse superior, si tú ya te sientes superior porque lo has identificado, que la religión no es el último escalón, que la religión solamente es un método que usa Dios para llevar su palabra a muchas personas, pues puedes darte la oportunidad de saltártela. No es necesaria la religión cuando entiendes que tú solito, tú solita puedes generar una circunstancia más poderosa que esa religión. Si te sientes que no puedes solo, que no puedes sola, que es el caso del 99.9% de la población, yo sí te recomiendo que te congregues a una de las religiones que hoy en día están allá afuera. No las voy a mencionar para que no vaya a haber problemas, porque acuérdense, aquí no decimos etiquetas. Pero hay muchas. Puedes congregarte a una religión. Yo no profeso religiones, ¿ok? Antes de que continúen de, ay, profe, usted me está invitando a su religión. No. Yo hoy en día, hoy 2026, no formo parte de ninguna religión. Tengo mis pensamientos. Tengo mi relación con Dios y para mí eso es suficiente. No necesito seguir a ningún hombre diciéndome qué es lo que tiene que hacer. Porque yo no sigo lo que las personas dicen. Eso es Dios, por ejemplo. Yo me inspiro de lo que las personas hacen. Como Dios es una circunstancia energética, cuando Dios está presente en el corazón de las personas, hace que las personas actúen de cierta manera. Eso es Dios. ¿Qué es lo que debe de hacer todo el mundo? Buscar las acciones de la gente y no seguir sus palabras.
porque seguir sus palabras es peligroso. Igual es útil para los débiles de mente. Sí, ya lo establecimos, el dogma sirve bastante para poder orientar a los que están perdidos y son muy nuevecitos. Pero las personas que ya somos más viejas, que tenemos mayor entendimiento de la vida, mayor poder, mayor libertad, mayor recurso, mayor sabiduría, mayor todo, pues no requerimos una religión, ¿saben? Y lejos de satisfacer nuestro ego diciendo yo no necesito una religión, soy superior, es un ejercicio de humildad, reconociendo que no necesitamos a un hombre. Es humildad reconociendo que somos inferiores hacia un ser celestial. Es humildad sabiendo que inclusive, no necesitando a ningún hombre, agradecemos a los hombres que tienen a Dios en su corazón y en su vida, porque guían nuestros pasos con sus acciones, no con sus palabras. Eso es el último punto al que íbamos a tocar el día de hoy. Una cosa es Dios, que es el todo. Una cosa es la religión, que es el buscar agradar a Dios a través del ser humano, lo cual dijimos que sirve, pero no es del todo funcional, porque lo más poderoso y lo más funcional es tener una relación directa con Dios. Eso es el punto al que yo quería llegar desde el principio. La religión sirve, sí, y estoy agradecido de que exista porque nos está ayudando a nivel mundial de que las personas sean más felices o mínimamente que tengan menos tormento en su vida. Funciona como el lado positivo que te dice qué hacer y funciona como el lado negativo, digo, en el lado femenino, perdón, funciona como el lado masculino que te dice qué hacer y funciona como el lado femenino que te abraza tu corazoncito con los errores que has cometido en el pasado. Qué bonito que existan las religiones. Yo, la verdad, mis respetos para todas y cada una de ellas. Pero lo más poderoso es la relación que tú tienes con Dios. Ese debería ser tu objetivo. No seguir a lo que dice un hombre, sino seguir el ejemplo de personas que tienen a Dios en su corazón. Eso es relación. Eso es muchísimo más poderoso que ir a una iglesia. Yo no voy a las iglesias. Los domingos me despierto y vengo aquí con ustedes. Digamos que esta es nuestra iglesia. Pero no es ni siquiera la iglesia de Quetzales o el culto de Quetzales o la secta Quetzales porque sea lo correcto. No, no, no. Es nada más porque somos una congregación de personas que de forma voluntaria se unen para llevar un mensaje positivo, un mensaje de que estén con Dios, sean saludables, sean positivos. Ese sería el entendimiento, ¿no? Pero nada, no somos una secta. Ni siquiera hay ideas dogmáticas que tengamos aquí. No es la intención. Porque la religión, adivinen qué busca. La religión busca sobrevivir. Persigue el dinero para que no se mueran los que están hasta arriba. Profe, no son interesados, ellos utilizan el dinero para tal. No, es que es una regla. El diezmo es una regla de a fuerza, quieras o no quieras. Y le agradecemos a la iglesia por haberlo planteado así, qué bonito. Pero sigue siendo una imposición. Y a Dios no le gustan las imposiciones, le gusta la libertad. Porque la obligación, la regla, pues no le gusta. Le gusta que el amor emane de las personas cuando es a voluntad. Porque si el amor se condiciona, no es amor. Y hay una parte de la religión que sí obliga a las personas a sangrarse, a invertir, a beneficiar económicamente a la iglesia. Y por esa razón ahí se pierde la perfección de la religión. Si no hubiera dinero de por medio, impuesto, la religión sería perfecta.
Profe, es que necesitan sobrevivir de algo. Claro, adelante. Yo no les digo que esté mal, yo nada más les estoy explicando cómo funciona. Eso es lo que a las religiones las hace imperfectas. ¿Tiene algo de malo? No, es la naturaleza, ya lo dijimos, la naturaleza es perfecta, Dios es perfecto, Dios así lo quiso y les agradecemos. Pero eso no quita que sean unos interesados en que des tu diezmo. ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo, solamente se tiene que explicar. Profe, entonces, ¿por qué la relación con Dios es perfecta? Porque la relación con Dios viene de un, un aprecio genuino, un amor genuino, un amor que no se puede fingir. Y, un, y una disposición por hacer lo correcto. Esa es la relación con Dios. ¿Cuáles son los consejos entonces? Hombre, sigue a hombres que tengan a Dios en su corazón y lo veas en sus acciones. Por ejemplo, un hombre que toma cervezas no tiene a Dios en su corazón. Porque, y hablámoslo en cuestión de neurociencia, yo soy licenciado en psicología y neurociencias, familia, y se entiende que siempre hay un vacío, en psicología se entiende como vacío, que se trata de llenar con una circunstancia de licor, de éxtasis, inhibir las barreras que tengo para poder socializar, porque tengo miedo a no saberme social correctamente, al no ser social, porque el ser humano pues tiene una necesidad social biológica, ¿no? Ya instaurada. Entonces todo hombre que toma licor, cualquier tipo de licor, no tiene a Dios en su corazón, porque tiene un vacío y Dios lo es todo. Profe, pero es que está imposible eso que usted está mencionando. Ya lo sé. Por esa razón, todo el mundo debe de buscar la relación con Dios. Todos. Porque es lo más difícil. Y te voy a decir algo que te va a ayudar a que te quedes más tranquila o más tranquilo. Nadie lo logra al 100%. Nadie lo logramos al 100%. Por eso es tan honorable una persona que tiene a Dios en su corazón 24/7, porque es muy difícil. Por esa razón se instaura toda esta circunstancia donde invitamos al mundo a que sigan a Dios, a que tengan una relación con Él, hacia que sean positivos. Por esa razón es tan difícil, porque digámoslo 50-50. 50% Dios y 50% el chamuco. Satanás, el diablo, el maligno. 50-50, carnal. 50-50, carnal. A todos en el mundo, la mitad los tiene de las gónadas el diablo, y la otra mitad tienen a Dios en su corazón haciéndolos libres. 50-50. Y los extremos están feísimos. Los que el diablo los tiene agarrados de donde él quiere, y los que Dios ilumina su camino de forma muy poderosa. Y los extremos son bien poquitos. Son tan poquitos que nos atormentamos pensándolos y los llamábamos pues los peores casos de la vida, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir los nombres porque por eso mismo son los peores casos de la vida, de toda la historia, pero el del bigotito. Todos dicen, tenía al chamuco en su corazón, profe. Sí, no les digo que no. A lo mejor lo tenía en la mente o en el espíritu, no sabemos, pero pues esas ideas pues no están tan chidas porque agravia contra las vidas directamente de otras personas, de muchas personas. Contra la salud, contra la abundancia de muchas personas. Entonces el del bigotito, digamos que es el extremo negativo. El extremo positivo, ¿quién sería? ¿Cuáles han sido los mayores ídolos que hemos tenido en la vida? Femeninos y masculinos, ¿eh? Ponte una Madre Teresa de Calcuta. La mujer más amorosa que yo he leído desde siempre que he estado haciendo lectura de mujeres honorables.
El hombre más honorable de todos, bueno, pues ahí ya varían en opiniones, pero inclusive en la mujer. Ay, no, ¿qué podrían poner ahí las feministas, no? A una... Ah, ya, las escritoras que tienen, no, mijas, lean bien las obras que ustedes utilizan para respaldar sus ideologías, no son buenas obras, léanlas bien, e investiguen a la persona, qué hizo la persona, qué les hizo a sus alumnas las personas que escribieron sus obras, cuántos años tenían las alumnas que sus profesoras utilizaron ahí para sus placeres. Entonces, tener a Dios en el corazón, para hombre y para mujer. Luego platicamos de eso, de lo que les dije, porque está muy interesante las autoras de las obras que las feministas defienden. Digo, y nada en contra de las feministas, ¿eh? Obviamente es algo incorrecto. Pero también es muy interesante los autores, o las autoras inclusive, de varios libros que los machistas defienden. Terminan siendo una religión por tratar de agradar a Dios. Medias tintas, como ya lo establecimos hace ratito. Pero no terminan siendo una relación directa con Dios. Profe, pero entonces, digo, ahorita ya me cayeron varios veintes. ¿Cómo está el asunto entonces? Tener a Dios en su corazón, ¿qué es? Y con esto vamos a ir cerrando el tema. Por eso Marco Aurelio odiaba el cristianismo, la secta cristiana. Les decía enemigos del Estado porque se mantenía en medio. Sí apoyaba, pero se mantiene en medio. Y Marco Aurelio se mantenía muy en lo alto, pues él era el emperador. Le caía gordo que ayudaran a medias tintas. Y yo aseguro, digo, Marco Aurelio ya se murió. Pero yo estoy seguro de que Marco Aurelio le hubiera encantado que la religión tuviera más poder y más impacto. Por eso estaba enojado con ellos. Es como que tengan más pantalones, más faldas. Tengan más gónadas. Les faltan un chorro de estas, mira, de estos. Sean religión, sí, sean religión, pero trabajenlo de forma más poderosa. Los necesitamos. Eso era lo que Marco Aurelio a lo mejor estaba pensando. No lo sé porque pues ya se murió. Pero el entendimiento a mí me alcanza para eso. Estaba triste porque aquí dice, los consider... La oposición del estoico. Oposición que denota que no pensaba igual, que tenía todo en contra de ellos. Oposición. ¿Por qué nace una oposición? Porque son emociones de vinculación mal encaminadas. El odio es un amor mal encaminado. La oposición termina siendo una aprobación mal encaminada. Genera circunstancias emocionales en la persona. Entonces yo por eso me atrevo a decir que Marco Aurelio lo que quería era que la religión tuviera más impacto. Porque sí ayudan, sí sirven y les agradecemos muchísimo a todas las religiones. Porque nos están ayudando a cultivar muchos valores en el mundo. Son como los jardines de niños para los adultos. Les agradecemos que estén ahí porque cuidan a los huercos cuando nosotros estamos trabajando otras cosas. Y no es nada más que utilicemos a los jardines de niños como un lugar donde dejar a nuestros huercos porque ya no los aguantamos y preferimos que les cambien los pañales las maestras de jardines de niños o de maternal a estárselo cambiando nosotros mismos, ¿no? Pero no es el tema, no es el tema. Entonces, el estoico basa su conducta en una razón divina expresada en el daimón interior de la conciencia propia y reflejada en el orden cósmico, y el cristiano adepto de una fe dogmática. ¿Qué era lo que decía Marco Aurelio? Conducta de o proveniente de la razón divina. Marco Aurelio decía, no es lo que dices, es lo que haces, lo que determina que seas una persona que sigue a Dios o un farsante. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de las religiones? No vamos a decir cuál.
de los pastores abusando de los monaguillos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado e inclusive presenciado circunstancias de abuso? Eso es la religión. ¿Cuántas veces no hemos visto a las mujeres de los pastores haciendo todo tipo de atrocidades y de engaños porque no se sienten satisfechas por su hombre y buscan a otro hombre que les dé placer porque el pastor simplemente no las llena lo suficiente? ¿Cuántas veces hemos visto niños y niñas de religión drogándose y compartiéndose con todo el mundo porque se sienten sumamente oprimidos y oprimidas por sus padres y madres? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Muchísimas, y desafortunadamente se repite alrededor de todo el mundo y de la historia del hombre, de la mujer, del ser humano. Eso es religión. Religión es una imposición. No está mal, le agradecemos, ya lo dije, no estamos tirando tierra, estamos diciendo la verdad nada más. Entonces religión termina siendo un esfuerzo por agradar a Dios, pero es que Dios ya es sumamente amoroso. El corazón de Dios se derrite de amor por nosotros. No es necesario que tú le agrades, solamente tienes que obedecerle. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la responsabilidad más grande como hombre? Servirle al mundo. ¿Cuál es la responsabilidad más grande como mujer? Amar al mundo. Tú ya vas a tener a Dios en tu corazón y no necesitas de una secta, como le decía Marco Aurelio, o no necesitas de una religión. Si tienes a Dios contigo, si tienes una relación con Dios, ya no es necesario que presentes tu lealtad hacia una religión. Pero es muy difícil llegar a ese punto y esa es la invitación. Atrévanse a hacer cosas difíciles. Superen lo que las religiones están buscando. Pero si no puedes superarlo, congrégate a una porque te vas a topar con lo más negro de la sociedad allá afuera y requieres un respaldo. Si no te sientes capaz, si te sientes débil de pelear en contra del mundo, búscate compañía de una religión para que tengas mayor poder moral y enfrentes todo lo negativo del mundo. Eso como instancia. Entonces aquí dice, el servicio al Estado era un deber sagrado para un estoico romano. Marco Aurelio decía, lo importante es el servicio. No decir que sirves, servir, carnal. Trabajar, amar, dedicarse, enfocarse. Profe, díganlo con ejemplos, por favor, para terminar de entenderlo. Ya es el último punto, entonces con todo el gusto del mundo les digo con ejemplos. Espérenme. Marco Aurelio lo dice muy bien. Aquí aparece. Se busca basar la conducta en una razón divina. Esa era la propuesta de Marco Aurelio. Por eso se sitúa el estoicismo sobre las religiones, pero debajo de Dios. El estoicismo no es Dios mismo. El estoicismo solamente es una corriente de pensamiento y de acción que sí está superior a las religiones que te dicen, tu obligación es esto, dame dinero. El estoicismo no, tu obligación dice, tu obligación es esto, genera dinero y dátelo a ti. El estoicismo es, ¿cómo se los digo? Es tener a Dios en su corazón, pero no por Dios. El estoicismo hoy en día es la relación con Dios, pero desde su corriente de, ay, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, de la ciudad en donde estaba imperando Marco Aurelio. No me acuerdo si era Roma o Grecia, voy más que era Roma. Pero ¿qué dice Marco Aurelio? Tu conducta, carnal, tu conducta, ahí está la clave, ahí está la relación con Dios, en la conducta. Si tú tomas cerveza, no tienes a Dios en tu corazón y eres una vergüenza para el pueblo romano, si era Roma.
Si tú te pones a trabajar en un McDonald's, no puedo decir marcas, en una empresa transnacional de cajera, en lugar de estar cuidando a los hijos que acabas de gestar y dárselos a tu mamá, que ni siquiera tiene esa obligación, tú no tienes a Dios en tu corazón. Eres un mal hombre y eres una mala mujer porque no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Si el hombre ve fútbol, si la mujer ve novelas, no tienen a Dios en su corazón. Dios no hizo la televisión, la hizo el hombre, la hizo el ser humano. No es correcto ver televisión para entretenerse. Es correcto a lo mejor de repente ver televisión para educarse. Utilicémoslo como un medio de educación. Se vale. Y ahí Dios nos enoja. Porque alguien está sirviendo a alguien más para educarse. Por esa razón Dios permitió la sabiduría en las personas que crearon la televisión. Porque Él dijo, bueno, va a servir para que ellos ayuden en el sistema de educación y todos se eduquen de mejor manera. Pero, oh, sorpresa, en el mundo había mucho chamuco, mucho satanás, mucha oscuridad, mucho maligno. Y dijo, pues vamos a hacerles novelas, vamos a hacerles fútbol, vamos a hacerles películas, vamos a hacerles series. Para tenerlos agarrados bien así, los tiene pescados de sus gónadas. Entonces el chamuco lo que hace es ponerte toda la circunstancia de entretenimiento. Pero eso no es tener a Dios en tu corazón. Debes de aprender a renunciar al fútbol, a las novelas, a las películas de fantasía, porque hay películas que sí son muy ilustrativas y muy enseñables, muy educacionales. Entonces, tú decides al fin y al cuentas, pero lo que decía Marco Aurelio es basa tu conducta en una razón divina. Todas las personas que tienen lonja, panza, que están obesas, no tienen a Dios en su corazón. Todas las personas que tenemos un cuerpo físico saludable porque lo entrenamos todos los días, tenemos a Dios en nuestro corazón. Todas las personas que no les gusta leer todos los días no tienen a Dios en su corazón. Los que leemos todos los días tenemos a Dios en nuestro corazón. Por esa razón, todas las personas que van de fiesta no tienen a Dios en su corazón y todas las personas que nos encargamos de hacer lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer, que es amar y servir al mundo, tenemos a Dios en nuestro corazón y los de la fiesta pues simplemente están perdidos. Por eso les llamo perdedores a todos los que van de fiesta. A todos los que se reúnen para tomar cerveza, para ver fútbol. Perdedores. Porque están perdiendo en la misión de ser un hombre o mujer de excelencia. Y eso es lo necesario para ir cerrando el tema. Fue un tema muy difícil, a lo mejor de digerir. Espero que si lo estás viendo ahorita en vivo o si lo ves en su momento en repetición, ahí en la página de YouTube que se llama Universidad Quetzales, pues lo estudies, lo recapacites, te caigan varios veintes porque es la función principal. Mi función es servirte como un método o un ente o un libro para que entiendas cómo funciona la vida y mejores. De eso se trata. Y si no piensas igual, pues rúmbale, aquí no es espacio para ti. Si piensas que esta información es valiosa, bienvenido seas. Aquí en esta universidad se explican muchos temas para que tú te nutras y entiendas cómo funciona la vida. Espero que te sirva. No te cobro nada. Eso es algo que deberían de hacer las religiones. Bienvenido, no hay ningún costo por congregarte, por asociarte. No hay costo, carnal. Eso es lo que le falla a las religiones. Por eso todos dicen que son la empresa más grande del mundo. Y lo ideal sería que no hubieran costo. Profe, es que tenemos que vivir de algo. Perdedores. Porque no confían en que Dios va a ser tan abundante que les va a permitir todo lo que necesitan por cumplir con su misión de vida, que es servir al mundo. Y esa actitud de perdedor obviamente es muy difícil erradicarla, no les digo que no. Los perdedores, los pobres por ejemplo,
a esa actitud de perdedor la llaman, ay, es que la vida es así, es que es lo que toca. Pues sigue siendo actitud de perdedor, por eso eres pobre, carnal. E inclusive en los ricos también está esa actitud. Ay, no, es que el mundo es muy cruel. Sí, estoy ganando mucho dinero, pero de todas maneras es muy difícil. Bueno, actitud de perdedor, también los ricos tienen actitud de perdedor. Todos en la vida tenemos actitud de perdedor en algún punto. La invitación es ser un ganador. Gana. Tienes que ganar masivamente, siempre, 24/7. No pierdas el tiempo. No veas videojuegos, fútbol. No engañes hombres, no los utilices a tu beneficio. Debes de estar amándolos. Eso es lo que Dios les dio de misión a las mujeres. Y ahí están manipulándolos, utilizándolos a conveniencia, divirtiéndose con ellos o divirtiéndose a costa de ellos. Entonces eso es muy peligroso. No sigan. Ah, y consejo para las mujeres, pues ama al mundo. Pero no sigan a hombres malos y a mujeres malas. Tienen que seguir los comportamientos de hombres de excelencia y mujeres de excelencia, porque son los que Dios ilumina con su amor infinito y lo más probable es que terminen en un mejor puerto en los siguientes meses, años. Y si tú estás cerca de una persona que está en un muy buen puerto, tú también vas a estar en un muy buen puerto. Por eso les digo, tienen que buscar acercarse a alguien que ustedes reconozcan y admiren. Eso es lo recomendable. Y alejarse de todas las personas que solamente le están dañando las emociones al mundo porque caminan de la mano del diablo. Eso es lo que Marco Aurelio dijo. Busca basar tu conducta en una razón divina. No es habla sobre lo bonito de la religión. No, no, no. Es basa tu conducta. Conducta. Acciones. Acciona. No digas que vas a accionar. Acciona. Y vas a tener a Dios en tu corazón. Pero en cambio, métete a una religión donde tú dices, no, es que tú tienes que decir esto. Dogma. Es que a fuerzas tienes que hacer esto. Dogma. Pero un estoico te dice, es tu obligación ser excelente, entrena. Es tu obligación leer, lee. La imposición va con el enriquecimiento. Por esa razón muchas personas multimillonarias, millonarios a lo largo de toda la historia del ser humano, al menos desde que se creó la filosofía estoica, dicen, lean a Marco Aurelio. Acércate con personas de sabiduría de tu núcleo, de tus familiares. Si tienes la abundancia y puedes estar cerca de una persona que tiene mucho dinero. Oye, ¿recomiendas la escuela estoica? A Marco Aurelio te va a decir sí, porque Marco Aurelio y sus pensamientos me ayudaron a ser más rico y más abundante. Entonces, digamos que nuestra religión es Marco Aurelio, ¿no? Pero la buena noticia es que ya se murió y no nos va a pedir dinero a cambio. Nos va a obligar con su facultad moral a ser personas de excelencia, hombres y mujeres excelentes. Por esa razón yo coloco el estoicismo superior a las religiones hoy en día, pero inferior a Dios, porque arriba de Dios nada. Y así está la situación. Hoy es miércoles, no hubieron preguntas. Es normal aquí en el Facebook personal. Atrévanse, digan, no, estoy de acuerdo con esto, y lo destripamos con todo el gusto del mundo. Mañana toca el TikTok, entonces los jueves se pone más sabroso ahí el cotorreo. Pero de mientras, aquí nos vemos los miércoles en el Facebook personal para hablar sobre Marco Aurelio con todo el gusto del mundo. Bueno, hasta aquí dejamos la clase, cuídense mucho, todo se guarda ahí en el YouTube de Universidad Quetzales, vayan y estudien el canal, estudien los temas y mejoren su vida. Esa es una orden. Cuídense mucho y les mando un abrazo. Chao, chao.